Buenas amigos, aquí estamos. Vamos a intentar hoy explicar los radicales y las operaciones con los mismos. Bueno, radicales y operaciones. Primero vamos a ver lo que es un radical y cuándo dos radicales son equivalentes, que lo necesitamos para verlo a continuación. Un radical consta de un número real que multiplica a una raíz, y esa raíz tiene un número que es el índice, un número natural, y lo que está dentro de la raíz que se llama radicando. Vamos a poner un ejemplo, aventureros, por ejemplo, 2 raíz cúbica de 17. El 2 sería el coeficiente, el 3 sería el índice y el 17 sería el radicando. Otra definición muy importante que vamos a ver es la definición de radicales equivalentes. Este radical 2 raíz cúbica de 2 elevado a 1 es equivalente a 2 elevado a 2, de índice 3 por 2. Fijaros que si yo multiplico el índice por un número, en este caso lo he multiplicado por 2, y el exponente también lo multiplico por el mismo número, obtengo un radical equivalente. Es decir, 2 raíz cúbica de 2 es un radical equivalente a 2 raíz sexta de 2 a la 2. Dos radicales equivalentes tienen el mismo valor real. ¿De acuerdo, aventureros? Por tanto, esto lo necesitamos después para multiplicar y dividir radicales con distinto índice. O sea que lo que hemos hecho es multiplicar el índice por un número y el exponente del radicando por el mismo número para conseguir un radical equivalente. Bien. Por tanto, cuando ponemos ese simbolito ahí de radicales equivalentes, ¿de acuerdo? Las operaciones. La primera operación que vamos a ver es la suma o resta. La suma o resta de radicales. Para sumar radicales tienen que tener el mismo índice y el mismo radicando. Aventureros, que no se nos olvide. Tienen que tener el mismo índice y el mismo radicando. Vamos a ver. Si yo tengo 2 raíz cúbica de 3 más 4 raíz cuadrada de 3 más 4 raíz cuadrada de 3, se suman sus coeficientes, el 2 y el 4, se deja el mismo índice y el mismo radicando. Entonces serían 6 raíz de 3. Vamos a poner otro ejemplo. 2 raíz de 3 menos 4 raíz de 3. Bueno, pues en este caso, fijaros, se pueden sumar porque tienen el mismo índice y tienen también el mismo radicando. ¿Qué se hace? En este caso, como es una resta, habría que restar 2 menos 4. Se pone delante y nos sale menos 2 raíz de 3. Ya tenemos la suma o la resta. La multiplicación o división hay que distinguir, aventureros, que tengan el mismo índice o que no tengan el mismo índice. Para multiplicar o dividir radicales tienen que tener el mismo índice, en principio. Si no lo tienen, hay que buscar radicales equivalentes para poder hacer la operación. Por tanto, el primer caso sería con el mismo índice y el segundo caso con distinto índice. Un ejemplo con el mismo índice de multiplicación. Mirad, si yo tengo que multiplicar 2 raíz cúbica de 3 por menos 3 raíz cúbica de 5, multiplico este coeficiente por este coeficiente y lo pongo delante. Y ahora multiplico el radicando por el radicando y lo pongo dentro. 3 por 5, 15. Y 2 por menos 3 es menos 6. Tenéis un vídeo del número entero en el canal que lo podéis visualizar. Menos 6 raíz cúbica de 15. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero dividir 2 raíz cuadrada de 3 entre 4 raíz cuadrada de 5, pues lo que tengo que hacer es dividir los coeficientes, el 2 entre el 4 y el 3 entre el 5. 2 entre 4 simplificado es lo mismo que un medio y lo dejaríamos así. ¿Qué pasa si tienen el distinto índice? Mirad,
Si aquí un radical tiene índice 3 y el otro tiene índice 2. Bueno, pues lo que hago es convertirlos en radicales que tengan el mismo índice. ¿Cómo? Bueno, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 2? Bueno, pues tenéis un vídeo de divisibilidad que lo podéis visualizar. El mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6. Entonces, si yo paso del 3 al 6, significa que he multiplicado el índice por 2. Luego, el exponente del radicando, que en este caso sería un 1, tenéis que multiplicarlo por 2. El exponente del radicando. Entonces, 2 por 1 es 2. Aquí tengo exponente 2, pero claro, paso a exponente 6. De índice 2 paso a índice 6. ¿Qué pasa? Que lo he multiplicado por 3. Luego el exponente del radicando también lo tengo que multiplicar por 3. Si aquí tengo un 1, el exponente si no hay nada es un 1, 1 por 3 es 3. Como ya tienen el mismo índice, se multiplican coeficientes por coeficientes y radicandos por radicandos. Y se dejaría así. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero dividir 2 raíz cúbica de 2 entre 4 raíz cuadrada de 5. Bueno, pues lo que hago es, como el 3 y el 2 tienen distinto índice, hago el mínimo común múltiplo de los índices y lo pongo. Pero claro, hay que pasar de este radical a otro equivalente. Y para pasar de este radical a otro equivalente, yo he multiplicado el 3 por 2 para obtener aquí un 6. Y entonces el exponente del radicando, aventureros, tiene exponente 1, también lo tenéis que multiplicar por 2. Y 2 por 1 es 2. ¿Qué pasa con este? Que tiene índice 2 y pasa a índice 6, ¿no? Luego de 2 a 6 he multiplicado por 3. Y entonces tengo que multiplicar por 3 también el exponente del radicando. Como aquí 5 tiene exponente 1, pues al multiplicarlo por 3, 3 por 1 es 3. Como ya tienen el mismo índice, divido este coeficiente entre este coeficiente, 2 entre 4, ponemos una raíz con el mismo índice y dividimos este radicando entre este radicando. Y ya 2 entre 4 sería un medio raíz sexta de 2 al cuadrado partido por 5 al cubo. Y ya lo tendríamos. La siguiente operación que vamos a ver con radicales es la potenciación. Para elevar un radical a una potencia tenéis que elevar el coeficiente y el radicando a dicha potencia. Vamos a poner nuestro ejemplo. Aquí os lo he escrito, el coeficiente y el radicando a dicha potencia. Entonces, yo tengo este radical, 2 raíz de 5, en principio potencia de exponente natural. 2 raíz de 5, 2 raíz cuadrada de 5. ¿Cómo lo elevo a exponente 2? Pues tengo que elevar el coeficiente al exponente, 2 al cuadrado, y tengo que elevar el radicando a dicho exponente. Entonces ya me queda 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado serían 5 por 5, 25, la raíz de 25 es 5 y 4 por 5, 20. Y ya lo tendríamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, nos vemos en el siguiente, aventureros.